Habla primero de Martín Vizcarra y le doy la bienvenida a Víctor Andrés García Belaunde. Él es ex congresista de la República. Bienvenido a Exitosa y muchas gracias por estar aquí. Mi primera pregunta es la siguiente. Vamos a hablar de Martín Vizcarra porque acabamos de tener un despacho sobre él. ¿Qué considera usted sobre lo que acaba de escuchar? Están pidiendo prisión preventiva, 6 meses. A él se le acusa de haber recibido una coima de 2.300.000 soles y él ha dicho de que él en realidad no necesita ninguna restricción porque está ahí paradito esperando cualquier designio de la justicia. Gracias, Karina, por la invitación. En realidad, Vizcarra es un mitómano, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Es mitómano, un cínico, y su propio apelativo lo dice, ¿no? Lagarto, ¿no? Es un hombre que se transforma, que se oculta, que disimula muy bien y cuando puede ataca, ¿no? Entonces, estamos ante un personaje siniestro, corrupto. Hay que recordar que cuando fue elegido por los pepecausas que lo hicieron de Vizcarra lo que es Vizcarra hoy día, ya era un hombre cuestionado en Moquegua. Y era un hombre que tenía 40 juicios en Moquegua por su actuación como presidente de la región más rica del Perú y con más recursos. Ya era ampliamente conocido. Ya había existido el hecho que yo denuncié en febrero del 2016, que él había tirado abajo un hospital y quería construir uno nuevo. Después nos enteramos que eso costó coimas de 2 millones y pico de soles. Porque nadie en el Perú se le ocurre tumbar un hospital para hacer uno nuevo. Eso lo pueden hacer en Estados Unidos, en países ricos, pero no en el Perú. Entonces, todo esto y el tema del hilo, la irradiación de hilo, o sea, ya se conocía que era coimero. Y coimero de este tipo de coimas, 1 millón de soles, 1,5 millones. Con eso se compró sus departamentos en San Isidro, además, porque él no tenía otros ingresos. Y él era parte del Club de la Construcción. Su compañía proveía a Graña Montero y era socia de Graña Montero y proveían de maquinaria Odebrecht. CM y Vizcarra. A CM y Vizcarra. Eso yo lo descubrí además dentro de la Comisión Lavajato ante los Graña, que lo negaron al principio de la sesión y al final de la sesión tuvieron que admitirlo porque le mostré el documento pertinente. Entonces, desde febrero del 16, que los pepecausas lo ponen de vicepresidente, además de un hombre que no tenía experiencia de gobierno y que tenía una edad muy avanzada también en ese momento, lo ponen de vicepresidente, era previsible que podía ser presidente sustituto en cualquier momento y efectivamente eso es lo que pasó. Entonces, se inician los procesos contra él se defiende cerrando el Congreso, él reestructura y defiende a sus amigos en el Ministerio Público. Hay que recordar que el señor Vizcarra dejó con la mano extendida al presidente de Brasil para regresar corriendo a Lima para proteger a los fiscales amigos Barba, Pérez y Vela Balba, que eran además los fiscales entreguistas que le entregaron todo a Odebrecht. 10.000 millones de soles le han entregado a Odebrecht, ¿no? Y los han liberado todo tipo de responsabilidades. El señor Barata hasta se llevó a sus mascotas y vendió sus 5 automóviles y sus 2 departamentos en el Perú. Eso nadie lo impidió. Y hay que recordar que la ministra de Cultura de Vizcarra, la señora Montenegro, que acaba de fallecer, que en paz descanse, dijo públicamente que el gobierno estaba dispuesto a pagar 10.000 millones de soles si fuesen necesarios, con tal de conocer los codinomes, y eso iba a significar el convenio de colaboración eficaz con Odebrecht. Y por eso que había que firmarlo. Por supuesto que se llevaron ese dinero y no han colaborado en nada, y ahora las pruebas pocas que hay las piden de regreso. Entonces, Odebrecht es Vizcarra es Odebrecht. Entonces, lo que está pasando ahora es que el juicio lentamente ha avanzado, muy lentamente, y ahora después de 8 años hay un juez que se permite, o un fiscal que se permite pedir una prisión preventiva de 6 meses. Porque se le acaban todos los impedimentos. Así es. Hay otros personajes políticos que les han puesto 36 meses.
36 meses. Hay que recordar que el señor Vizcarra, su gobierno y el de Kuczynski prolongó la prisión preventiva de 18 meses a 36 meses. A él se le aplica solamente 6, se le va a aplicar 6 seguramente. Entonces, todo eso es parte de una organización criminal y de una mafia y un brazo negro que lo maneja Odebrecht para liberar de responsabilidades a sus ahijados, a las personas que han coimeado con ellos y que han vivido de la coima, evidentemente. Entonces, ¿usted considera que lo que hemos visto hoy día va a hacer que Martín Vizcarra finalmente sea puesto tras las rejas, o estas pruebas que ha presentado el fiscal Juárez están un poco débiles? No, yo creo que están bien. Bueno, ha demostrado que una empresa que dice que él tiene arraigo porque trabaja ahí, ha demostrado que la empresa está fuera de servicio en la SUNAT. Yo hubiese investigado más cuánto gana, cuánto recibe de su partido, que no sé cómo se llama, cuánto recibe de la otra empresa, si está en planilla, si paga la SUNAT, si paga de salud, si paga FP, porque debe pagar FP, si está trabajando para ello, y cómo hace para viajar tanto y trabajar a la vez. O sea, tiene el don de la ubicuidad de Dios, de Jesucristo, ¿no? Está en todas partes. ¿Y está trabajando? No, pues, hay cosas muy raras que... Entonces, quizás ha sabido profundizar un poco más. Y sobre todo su secreto bancario, que es fundamental. Y el secreto de las comunicaciones, levantarlo. Porque él está digitando, de alguna manera, parte del Poder Judicial y parte del Ministerio Público, porque quiere salvarse. Y la política que hace hoy día es en función de eso. La política lo ha salvado a Vizcarra de la cárcel muchas veces. Y él sabe que la política es el camino de la impunidad, como lamentablemente sucede en muchos casos. Y por lo tanto, quiere seguir haciendo política para tener impunidad, para decir que él no es ladrón, sino que es un perseguido político. Y usted me estaba explicando en el corte que tiene una mirada más amplia de esta lucha que hemos visto, de esta crisis en el Ministerio Público, que esta crisis también tiene que ver con Vizcarra, con Odebrecht, con los corruptos, con los dineros, con los juicios. Claro, el Ministerio Público ha cambiado mucho. Hay que recordar que el Ministerio Público durante 150, 180, 150 años, 160 años era parte del Poder Judicial. Ahí no pasaba nada. Pero a partir del año 78, 79, con la Constitución de esa época y la del 93, que también le da otras facultades, resulta que el Ministerio Público se ha vuelto juez instructor, que era antes del Poder Judicial. Y por lo tanto, juez instructor y leguleyo y vocero y propagandista y de figuración de un figuritismo exagerado totalmente. Bueno, pues eso pasó y no es el primer caso que vemos hoy día. Hay que recordar que el año 84, un fiscal de la Nación de llamado Enrique, creo que era Cabero Egusquiza, cumplió 70 años y quiso quedarse, como Inés Tello igualito. Y por supuesto hizo un lío de la patada, se atrincheró y dijo, no, el gobierno me ataca. El gobierno no tenía que ver nada en el asunto. Y el Congreso intervino allí para cesarlo, a traer una ley que se dio en su momento. Y se eligió al sucesor, el señor Rey de Castro, y así sucesivamente. Pero ya hay un antecedente. El Congreso intervino porque las cosas no estaban claras. Lamentablemente en el derecho no es matemáticas, no es ciencia exacta. Y hay interpretaciones y hay lagunas en las normas y las leyes que no siempre se redactan bien, y hay también, eso permite que haya interpretaciones, esas lagunas, interpretaciones antojadizas de algunos sectores que quieren beneficiarse con esas lagunas y no con el derecho. Y entonces, eso fue lo que pasó en ese momento. Luego venimos a este problema. Ahora. Ya hemos venido con un problema anterior de Zoraida, de Chávarri. O sea, ha habido un ataque sistemático al Ministerio Público también, de diversos sectores, los que están con Odebrecht, los que están en contra de Odebrecht, los que han defendido Odebrecht, el convenio de colaboración eficaz, hoy día defienden a la ciudad
Espinosa. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y los que hoy día atacan a la señora Benavides han sido defensores de Odebrecht, de Barata, el vizcarrismo, los vizcarristas. 10.000 millones de soles hay que pagarles si es necesario para que cuenten o den cuenta de los codinomes. Entonces, hay todavía una guerra que viene de atrás, que se ha encapsulado en el Ministerio Público. Y eso es lo que está pasando hoy día. Y se ha vuelto casi un tema personal, de odio personal, porque que la señora Espinosa denuncie a una fiscal de la Nación o a una fiscal suprema es una grosería. Que un juez intervenga y destituya a una persona que ya ha sido destituida, que no está en funciones, es otra grosería. Que la Junta Nacional de Justicia, que todos salen unánimemente a decir que sí, que la han destituido, pero que no la reconozcan porque no hay actas, me parece otra tontería. O sea, realmente estamos ante un desmadre, y eso tiene que acabar. Lamentablemente el Congreso no tiene prestigio, la Presidenta de la República tampoco, están en cero de aceptación, no tienen autoridad moral para intervenir, pero tiene que haber algún tipo de intervención que pare esta guerra que le hace daño al país. Y los únicos que ganan es el Tren de Aragua y los delincuentes que están cada día en todas partes, y ahora se dan cuenta que no hay fiscales, están de fiesta. Claro, están contentos porque están distraídos en sus propias guerras. ¿Y quiénes ganan los que están distraídos? ¿Quiénes ganan? Las autoridades, alcaldes, regidores, gobernadores, congresistas, ministros, que cualquier error que cometan, cualquier pillería o corrupción que cometan, saben que no hay fiscales. Así que estamos levantando cualquier tipo de restricción para la comisión de delitos. O sea, antes tú no delinquías a alguien, no podías delinquir porque tenías miedo al fiscal. Ahora, al no haber fiscales, ya no tienes miedo y vas a robar a manos llenas. Eso es lo que está logrando esta guerra interna en la Fiscalía. Y de eso el Perú se avergüenza. Vamos a pasar de la Fiscalía al Ejecutivo, porque el Ejecutivo tampoco está dando, me acaba de decir usted que algo cierto, ¿no? Que tiene una aprobación de 2%, está en el margen de error, así que no sabemos si es que tiene 2 o si tiene menos 2, ¿no? Entonces, la Presidenta de la República se quiere subir el sueldo, ya la autoridad de transparencia le ha dicho que tiene que dar cuentas sobre esta situación, y además quiere tener su propio dominical. Quiere ella hablar lo que quiere sin que nadie la cuestione. Esto le va a dar resultado. Usted que ha sido político y que es político, ¿usted cree que hacerse las preguntas y ella misma respondérselas le dará resultado? ¿Qué le diría? Le voy a contar una anécdota, Karina. Sí. Quizás usted pueda preguntarle a toda su inmensa audiencia que la aprecia y la admira tanto. Una pregunta yo le haría al público. ¿Cuánto creen ellos que ganaba como presidente del Perú 2 veces el presidente Belaúnde? ¿Cuánto fue su último sueldo? 1.000 soles. 1.000 soles, que en esa época equivalían a $250. Cuando el presidente Belaúnde, le cuento la anécdota que es interesante, el presidente Belaúnde invitó a Alan García, el presidente electo, a que conozca Palacio, para él enseñarle el Palacio, es decir, dónde iba a dormir, los cuartos de sus hijos, etcétera, una cortesía del presidente Belaúnde. Y lo paseó por todo Palacio y después se sentaron a comer. Y García le pregunta al presidente Belaúnde, presidente, le dice, ¿cuánto gana usted? Entonces Belaúnde le dice a su decán, que creo que era Quiabra, porque Quiabra fue decán de Belaúnde, Quiabra o quizás otro más, pero en fin, uno de ellos en todo caso. Le dijo, vaya usted a mi escritorio, ahí tengo el último cheque que me han dado, que será el último de mi periodo, porque ya me estoy yendo en pocos días estaba yendo de Palacio, ¿no? Entonces va el decán, trae el cheque en un sobre, se lo entrega al presidente Belaúnde, Belaúnde lo abre y le dice al presidente García, oiga, presidente electo, este es mi cheque, mi último cheque.
Entonces García lo ve y ve efectivamente lo que le he dicho, 1.000 soles, $250. Entonces García le dice al presidente Belaúnde, ¿cómo? ¿Usted gana esto? ¿Tampoco? ¿Y le alcanza? Entonces Belaúnde dice, bueno, fíjese usted, oiga García, fíjese usted, ¿sabe? Yo acá no gasto en Palacio casi, Sí, acá pues. tengo todo, hasta peluquería. Entonces no gasto en nada y Violeta es muy ahorradora, entonces a mí me sobra, yo ahorro, yo puedo ahorrar, le dijo. Y no tengo hijos en edad escolar ni universitaria, todos tan grandes. Pero entonces se quedó preocupado porque García se quedó muy preocupado porque tiene hijos en edad escolar. Entonces Belaúnde le dijo, oiga, le dije, no se preocupe. Veo que usted está preocupado por esto. Usted tiene chicos en edad escolar, porque García pues tenía varios hijos. Y esto evidentemente posiblemente no le alcance. Mañana es mi último Consejo de Ministros. Voy a aprobar una norma para elevar el sueldo del presidente. Muchas gracias, presidente Belaúnde. Se lo voy a agradecer eternamente. Bueno, y al día siguiente yo hice el decreto supremo, porque yo era secretario del Consejo de Ministros, y se elevó el sueldo a $500. Ah, lo duplicó. A $500. Ah, o sea que están en las mismas. Bueno, parecería que sí. Dina Boluarte también se está duplicando, de 16,000 Parece que ha agarrado esa costumbre, pero sí, bajo a otras circunstancias. 35,000. Bajo otras circunstancias. Sí. Y ya los parlamentarios se habían subido su sueldo a $1.000, ¿ya? Esto era de 500. Entonces salió a la prensa y la prensa criticó. Entonces García dijo, no es posible, me quieren hacer a mí trampa, me quieren subir el sueldo, yo no he pedido nada, no quiero nada, no he pedido nada. Entonces Belaúnde dijo, bueno, derogue el decreto. Pues, Claro, si no quiere. Si él no quiere, Claro. ¿Para qué me ha hecho hacer ¿para qué me ha aceptado si ahora lo va a negar? Y se anuló el decreto, lo anulamos el decreto, y se quedó así. Y García se quedó así. Pero claro, el gobierno aprista tenía otros medios de conseguir dinero, pues. Ese es evidente, ¿no? Bueno, sí, con el tema de la corrupción altísima. Entonces, yo creo que la corrupción se ha ido incrementando. Y Dina Boluarte, ella dice que corrupta no es. Pero en el caso de García, él se bajó el sueldo, después de García viene Fujimori. Fujimori empieza a subir los sueldos de él y del Parlamento. Hay que recordar que se subió el sueldo en el Parlamento, se subió al actual sueldo del Parlamento de esa época. Después viene Toledo y Toledo se subió el sueldo a 36,000 soles, que es lo que ahora quiere ganar. Y hubo una crítica y al final Toledo lo rebajó a 15. Y ese 15,600 que tiene el presidente de la República el día de hoy se está pendiente hasta el día de hoy. No se ha movido, porque después García no lo quiso mover, más bien García bajó un poco el sueldo, creo que hasta 15, pero ahí lo dejó, pero lo que sí se fueron subiendo fueron los ministros después, Claro. con Humala y con PPK, los ministros y los congresistas. Claro, pero Dina Boluarte está como el presidente Belaúnde, que ya no tiene hijos en etapa escolar. Así es. Entonces, ¿para qué querrá tanta plata? Y en Por Palacio los hay de roles. todo. Hay de todo. A la peinan, la visten y tiene el Waiki que le regala los relojes, Entonces, tiene el otro que le regala las pulseras. ¿Qué querrá? ¿Para qué? ¿Para qué le da dinero si sus amigos le pagan todo? Si le pagan inclusive la cirugía plástica. Entonces, ¿para qué necesita O dinero? de repente porque la debe, ¿no? Porque Cavani le está cobrando. Bueno, la ahora cirugía. Cavani ha cambiado de parecer y le va a cobrar. Pero le pagan todo. No gasta en gasolina, no gasta en carro, no gasta con chofer, no gasta en peinadora, en maquilladora, Quiere en ese nada. sueldo para el resto de su vida, pero no me contestó. ¿Qué le diría a Dina Boluarte ahora que quiere su propio dominical? Ella cree que A esto ver, le va a ver, subir puntos. Qué interesante la segunda pregunta. Yo presenté un proyecto de ley hace mucho tiempo para que el canal manejado por el gobierno sea un canal del Estado y que tenga un directorio no nombrado por el gobierno, sino un directorio nombrado por diferentes sectores del Estado. Un representante del Ministerio de Educación, un representante del Congreso, ¿por qué no? Un representante del Poder Judicial, o sea, un directorio de 9 miembros, pero que cada uno representa un sector diferente del Estado, para divulgar cultura y educación, formar a la ciudadanía, porque el Canal 7 es el de mayor cobertura a nivel nacional, mayor cobertura que cualquiera de los canales privados. Pero claro, ese proyecto que lo presenté en el Congreso fue rechazado en época del APRA y en época que estaba aliado con el Fujimorismo y en época después del Fujimorismo, inclusive en época de Ollanta Humala. Es decir,
siempre los partidos que han tenido presencia en el gobierno o el propio gobierno se ha opuesto a cualquier modificación para constituir un canal del Estado, no del gobierno. Pero ninguno ha llegado a querer tener este tipo de ventana tan... Así es. Además, porque hay una cosa que puede hacer. El presidente de Belaunde, y vuelvo a repetirlo, el presidente de Belaunde, todos los domingos en la mañana daba una conferencia de prensa. Pero una conferencia de prensa es distinto, claro, están todos los medios para preguntar. Y la hacía en desamparados, saliendo de su auto, si era verano, porque se iba a la playa, o si era invierno, porque se iba a ver sus obras. También se iba a ver sus obras en el verano. Entonces, a la salida había periodistas, él se bajaba del auto, declaraba y continuaba. Pero declaraba a todos los que estaban presentes, los que iban. No era una cosa formal, pero sí era costumbre salir a las 10 de la mañana y había periodistas, siempre se bajaba del auto y declaraba. Bueno, eso hoy día no existe. No pasa. Y si quiere, hay pues... 244 días que la señora Boluarte no declara a la prensa. Así es, y de otra manera, pues entonces que grabe un enlatado no necesita eso la presidenta. O sea, están haciendo un gasto por gusto. No necesita la presidenta de la República un programa dominical, además a esa hora que es rating elevado de todos los canales de televisión. No lo necesita. Las obras hablan por sí mismas, pero claro, cuando no hay obras hay que hacer este tipo de cosas. Así es. Muchísimas gracias a Víctor Andrés García Belaunde por estar con nosotros hablando de temas de coyuntura.